Audrey Frost se despertó con el sonido de su despertador 15 minutos antes de las 6 de la mañana. Su marido dormía plácidamente a su lado, envuelto en una manta más cara que todos los muebles de la casa de sus padres. Salió de la cama con cuidado de no despertar a Kid, que no necesitaba levantarse tan temprano. Su dormitorio estaba en la primera planta de una casa adosada en un barrio de lujo de San Francisco. La casa había sido un regalo de bodas de los padres de Kid, una generosidad que no se cansaban de recordarle cada vez que podían. Audrey se dirigió al cuarto de baño y miró su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban el cansancio acumulado durante 3 años de matrimonio. 27 años no era la edad adecuada para estar tan agotada. El agua de la ducha la animó un poco, pero la incómoda sensación de malestar no desapareció. Esta noche iban a cenar en casa de los padres de Kid, un ritual semanal que Audrey odiaba cada vez más. Vestida con su uniforme de correos, camisa y pantalones azul marino, bajó a la cocina y encendió la cafetera. A Keith le gustaba el café recién hecho por la mañana, y ella siempre se lo dejaba en el termo con una nota. Se había convertido en parte de su rutina, un pequeño acto de cariño que él nunca le agradecía. Que tengas un buen día. No te olvides de cenar en casa de tus padres a las 7. Te quiero. Oh, escribió en una nota adhesiva y la pegó al termo. De camino al trabajo, Audrey reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Cuando había conocido a Keith 4 años atrás, en una feria benéfica, en la que había ayudado a organizar una recogida de libros, él le había parecido diferente, atento, interesado en sus pensamientos y sueños. Se sintió halagada de que un hombre tan culto y adinerado se interesara por ella, una chica corriente de familia obrera que después de la universidad no había encontrado trabajo en su especialidad y había aceptado un empleo en correos. La oficina de correos del centro de la ciudad ya estaba a pleno rendimiento cuando Audrey entró a las 6:30 en punto. Su compañera Rachel, una mujer bajita de unos 50 años con el pelo corto y canoso, ya estaba clasificando las cartas. «Buenos días, cariño», sonríe Rachel. «¿Otra vez a cenar esta noche en casa de tu suegra? ¿Cómo lo sabías?» Audrey intentó sonreír, pero no fue muy convincente. «Siempre pones esa cara los jueves, como si fueras a una ejecución». Rachel sacudió la cabeza. «No dejes que esa mujer se te meta en la piel». Audrey suspiró mientras se ponía los guantes. Es fácil decirlo. Vivian Huxley podía volver loco a cualquiera con una sola mirada. «¿Y tu marido? ¿Acaso te protege?» Audrey vaciló, tanteando los sobres. «Keith, intenta mantenerse al margen. Dice que exagero». Rachel resopló, pero permaneció en silencio, volviendo a su trabajo. Era su conversación habitual de los jueves por la noche. Audrey apreciaba que Rachel nunca dijera directamente lo que pensaba de su marido y su familia. El día en la oficina de correos transcurrió como de costumbre, clasificando, registrando artículos, atendiendo a los visitantes. Hubo una breve pausa para comer, que Audrey dedicó a mirar los mensajes de su teléfono. Kit no había respondido a su nota, pero era normal. A menudo se olvidaba de esas pequeñas cosas. Después del trabajo pasó por el supermercado a comprar una botella de vino para la cena. Vivian siempre criticaba sus elecciones, pero el protocolo exigía que no viniera con las manos vacías. Audrey había pasado casi 20 minutos eligiendo entre 2 marcas de vino tinto que se salían completamente de su presupuesto. En casa, Kit ya se estaba arreglando, de pie frente al espejo, ajustándose el cuello de la camisa. «Hola», le besó Audrey en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», dijo Keith, sin apartar la vista de su reflejo. «Llegas tarde. Tenemos que salir dentro de 15 minutos». «Lo siento, había cola en la tienda». Audrey dejó el vino en el tocador y se dirigió al vestidor. «Ahora vuelvo». Keith Huxley, de 34 años, parecía más joven que su edad, delgado, con un corte de pelo cuidado y una barba incipiente. Su cabello oscuro tenía un tenue mechón gris en las sienes, lo que, en opinión de Audrey, lo hacía aún más atractivo. Ahora, vestido con una camisa y unos pantalones impecablemente planchados, parecía exactamente el heredero de una familia adinerada, que lo era. Audrey eligió un modesto vestido azul marino, lo bastante formal para la cena de Huxley, pero no demasiado elegante, no fuera a ser que Vivian la acusara de querer llamar la atención. Se cambió rápidamente y se pintó los labios, sabiendo que a Keith no le gustaba esperar. El trayecto hasta la casa de los padres de Kate duró una media hora.
Durante todo el trayecto, Keith habló de un nuevo proyecto de la empresa, algo relacionado con la seguridad de las redes corporativas. Audrey asentía y hacía preguntas en los lugares adecuados, aunque no entendía ni la mitad de los términos. Keith trabajaba como administrador de sistemas para una gran empresa tecnológica y ganaba lo suficiente para que pudieran permitirse una vida cómoda, incluso sin la ayuda de sus padres. ¿Recuerdas que el domingo es el cumpleaños de mi padre?, preguntó Keith mientras se dirigían a la lujosa mansión de Presidio Heights. Por supuesto, respondió Audrey. Ya he encargado la cesta de regalo gourmet que me pediste. Bien, asintió Keith. Mamá está planeando una gran fiesta. Asistirá mucha gente importante. Audrey sintió una punzada de ansiedad. Creía que iba a ser una cena familiar. Ese era el plan original, pero mi padre decidió invitar a algunos socios de negocios. Keith aparcó el coche delante de la casa. Nada elegante, solo ser, ya sabes, sé amable. Sé amable en el lenguaje de Keith significaba, no me avergüences delante de gente importante. Audrey se tragó su resentimiento. No era el momento de discutir. Abrió la puerta Ernest Huxley, el padre de Keith, un hombre alto de unos 60 años, de mirada perspicaz y sonrisa contenida. A diferencia de su esposa, siempre se mostraba cortés con Audrey, aunque mantenía las distancias. Keith, Audrey, los saludó con la cabeza. Pasad, vuestra madre os espera en el salón. Vivian Huxley estaba sentada en una silla como en un trono. Tenía un aspecto impecable a sus 57 años. Ni una sola arruga, el pelo perfectamente peinado, el collar de perlas resaltando su esbelto cuello. Sonrió débilmente cuando Keith le besó la mejilla. «Cariño, llegas tarde», dijo ignorando el saludo de Audrey. «Pensaba llamarte». «Lo siento, mamá». Keith se sentó a su lado. «Corchos». Audrey entregó la botella de vino al ama de llaves y tomó asiento en el sofá de enfrente. Vivian le dirigió una mirada crítica. «Audrey, ¿es un vestido nuevo?», preguntó en un tono que convertía cualquier cumplido en un insulto. «No, ya me lo había puesto antes», contestó Audrey, tratando de mantener la voz firme. «Ah, claro». Vivian arrugó ligeramente la nariz. «Ya me acuerdo, te lo pusiste en Navidad y en Semana Santa. Y creo que el año pasado en el cumpleaños de Keith». Keith parecía ajeno a este intercambio de cortesías, charlando apasionadamente con su padre sobre la bolsa. Audrey sintió que se ruborizaba. Sí, no tenía el mismo vestuario que Vivian, que parecía no ponerse nunca 2 veces la misma ropa. Pero señalarlo deliberadamente era una crueldad. La cena transcurrió en la tensión habitual. Vivian preguntó a Keith por su trabajo, sus éxitos y sus planes. Ernest intervenía de vez en cuando con comentarios de negocios. Audrey permanecía en silencio, contestando solo cuando se dirigían a ella directamente, lo que ocurría en contadas ocasiones. Por cierto, Vivian se secó los labios con una servilleta. ¿Has encontrado un traje adecuado para el domingo, Audrey? Habrá muchos invitados importantes y no me gustaría que te vieras inapropiada. Aún no lo he decidido, contestó Audrey en voz baja. Quizá deberías mirar en la boutique Neiman Marcus, continuó Vivian. Ahora mismo tienen una buena colección. Keith, cariño, podrías llevar a tu mujer de compras. Necesita consejo profesional. Mañana tengo una reunión importante, mamá. Keith negó con la cabeza. Pero Audrey puede arreglársela sola. Ya es mayorcita. Vivian suspiró, como si tuviera que lidiar con niños poco razonables. Bueno, espero que el resultado no nos decepcione. Se volvió hacia Audrey. Solo quiero que estés guapa con Keith. Él se lo merece. ¿Y yo no me merezco un marido guapo a mi lado?, pensó Audrey, pero permaneció en silencio, obligándose a sonreír. Gracias por preocuparte, Vivian. Intentaré no avergonzar a la familia. Vivian entornó los ojos un momento, tratando de ver si era sarcasmo, pero Audrey mantuvo su expresión serena. Al final, la suegra se limitó a asentir y centró su atención en el postre. Cuando ella y Keith subieron por fin al coche, Audrey sintió que la tensión que la había estado atenazando todo ese tiempo empezaba a aflojarse. «¿Qué te pasa?», preguntó Keith, notando que se masajeaba las sienes. «No pasa nada, solo estoy cansada», respondió Audrey. «Ha sido un día muy largo. Mamá solo quiere lo mejor para ella, ya lo sabes». Puso el motor en marcha Keith. Había crecido en un entorno determinado y estaba acostumbrada a ciertas normas. Audrey no dijo nada.
Habían discutido el tema muchas veces y Keith siempre se había puesto del lado de su madre. En casa, fue directa a la ducha, con la esperanza de lavarse no solo el cansancio, sino también todas las palabras desagradables que había dicho y no dicho aquella noche. Keith se instaló en el salón con su portátil. Tenía que preparar la reunión de mañana. Mientras esperaba en la cama a su marido, Audrey pensó en cómo su relación había cambiado imperceptiblemente. Al principio, Keith la había defendido de los ataques de su madre, diciendo que sus vidas eran asunto suyo, no de sus padres. Pero poco a poco empezó a ponerse cada vez más de parte de Vivian, como si los años pasados, fuera de casa de sus padres, no pudieran borrar su deseo de ajustarse a sus expectativas. Keith regresó al dormitorio casi a medianoche. Se tumbó a su lado, pero no abrazó a Audrey como había hecho antes. Ahora lo hacía con menos frecuencia, solo cuando quería intimidad, lo cual no era tan frecuente como al principio de su matrimonio. «Buenas noches», susurró Audrey. Murmuró Keith, que ya se estaba quedando dormido. Audrey permaneció un buen rato con los ojos abiertos, mirando al techo. Mañana tendría que encontrar un vestido para la recepción que organizaría Vivian. Eso significaba gastar el dinero que había reservado para comprar un portátil nuevo. El viejo apenas funcionaba, pero si así evitaba otra ronda de críticas, tal vez valdría la pena. En algún lugar de su interior creció la idea de que siempre sería una extraña en esta familia. Hiciera lo que hiciera, se esforzara lo que se esforzara por estar a la altura, Vivian nunca la aceptaría de verdad. Y Keith parece ver cada vez menos el problema y esperar cada vez más que Audrey simplemente acepte su lugar. Con ese pesado pensamiento, finalmente cayó en un sueño intranquilo en el que Vivian Huxley se probaba el uniforme de criada y Keith aplaudía diciendo, «Ahora estás apropiada». Audrey se despertó con el sonido de una notificación en su teléfono. El mensaje de su suegra llegó a las 7 de la mañana del viernes. Solo un recordatorio de que la tarta que has encargado debe recogerse el lunes a las 3. Espero que te hayas acordado de enviar la lista de invitados a la floristería. Vivian Keith lloriqueaba a su lado subiéndose la manta a la barbilla. Su cumpleaños era el lunes y Audrey había decidido celebrar la fiesta esa noche, aunque Vivian había insistido en que fuera el domingo. Al menos en esta pequeña batalla Audrey había conseguido defender su postura. En la cocina, Audrey encendió la cafetera y abrió su cuaderno de listas de tareas pendientes. Tenía que comprobar las reservas del restaurante, coordinar la lista definitiva de invitados, confirmar el envío de flores, comprar un regalo y tener tiempo para arreglarse. En un mundo ideal, habría organizado una acogedora cena en casa con amigos íntimos. Pero Vivian insistía en que el 35º cumpleaños de su hijo debía celebrarse en el mejor restaurante de la ciudad, con la gente adecuada. El café le calentó las manos, pero no consiguió disipar su ansiedad. Audrey recordó que hacía 4 años, cuando se conocieron, Keith había dicho que odiaba las celebraciones fastuosas. «Odio ser el centro de atención», le había confesado mientras paseaban entre los estantes de libros de la feria benéfica. Ella era voluntaria en aquel momento, y él había venido con un amigo que coleccionaba ediciones raras. Keith parecía un poco confuso entre los polvorientos volúmenes, y Audrey se ofreció a ayudarle. «¿Buscas algo en particular?», preguntó ella, ajustándose la insignia que llevaba en el pecho. «Más bien a alguien», sonrió él. «Hay un amigo perdido entre las estanterías y no se me dan muy bien los libros». Empezaron a hablar y, para su sorpresa, el joven bien vestido y con el reloj caro mostró un verdadero interés por su trabajo en el centro de voluntarios. Keith le escuchó con tanta atención que Audrey, normalmente reservada con los desconocidos, le contó su sueño de abrir un centro para ayudar a los niños desfavorecidos. «¿Por qué no lo has hecho todavía?», le preguntó entonces. «Necesito dinero, contactos, experiencia», se encogió de hombros Audrey. «Todo eso no lo tengo. Pero tienes pasión e ideas», replicó Keith con seriedad. «A veces eso es suficiente». La invitó a tomar un café allí mismo, en la feria. Luego hubo cenas, paseos por el paseo marítimo, largas charlas sobre libros, música, sueños. Keith parecía diferente, sensible, atento, interesado en ella. No en su aspecto ni en cuánto dinero ganaba. Todo cambió cuando le presentó a su familia. Vivian dejó claro de inmediato que consideraba la relación un enamoramiento temporal de su hijo. La primera cena en casa de los Huxley fue un auténtico interrogatorio. ¿Dónde estudiaba? ¿Con quién trabajaban sus padres?
qué planes tenía para su carrera. A cada respuesta, Audrey respondía con una mueca de desaprobación apenas perceptible. ¿El cartero?, cuestionó Vivian cuando Audrey le habló de su trabajo. ¡Qué inusual! Mamá, intervino entonces Keith. Audrey también trabaja como voluntaria y es diplomada en trabajo social. Por supuesto, cariño, asintió Vivian, pero su tono decía claramente, eso no cambia la situación. Después de conocer a la familia Huxley, Keith empezó a cambiar. Al principio casi imperceptiblemente. Una reunión cancelada con los amigos de Audrey porque es el cumpleaños de mamá, un viaje de fin de semana pospuesto porque papá quería hablar de negocios. Luego se hizo cada vez más evidente. Un cambio de vestuario, un nuevo corte de pelo, incluso la forma de hablar se fue pareciendo cada vez más a la aceptada en el círculo de Huxley. El timbre del teléfono devolvió a Audrey al presente. El nombre de Rachel apareció en la pantalla. «Hola», contestó Audrey, sujetando el auricular con el hombro y sacando los huevos de la nevera. «Keith se despertará pronto y querrá desayunar. ¿Cómo van los preparativos para el gran día?». Podía oír la ironía en la voz de Rachel. «Todo va según el plan de su majestad», suspiró Audrey, cascando huevos en la sartén. «¿Sigues dejando que tu suegra lleve la voz cantante? Es más fácil que discutir». Audrey bajó la voz cuando oyó pasos en la escalera. «Mira, luego te llamo». Se despertó. Keith entró en la cocina, estirándose. Llevaba el pelo suelto en todas direcciones y se le veía la barba incipiente en las mejillas. En momentos así, se parecía al chico del que se había enamorado, sin la máscara del hijo de éxito de padres ricos. «Buenos días», sonrió Audrey mientras ponía los huevos revueltos en un plato. «¿Qué tal has dormido?». «No muy mal», bostezó Keith, sirviéndose una taza de café. «¿Qué ha dicho mamá?». «Me ha recordado lo de la tarta». Audrey le puso el plato delante. «Y la lista de invitados para la floristería». «Ah, sí», asintió Keith, dando un bocado a su comida. «He invitado a un par de colegas. Espero que no te importe». Audrey se quedó helada con la cafetera en la mano. «¿Qué colegas?». «Brian y Nash y sus mujeres», respondió Keith sin darse cuenta de su reacción. Brian se había convertido recientemente en jefe de departamento. Era bueno mantener el contacto. Audrey dejó lentamente la cafetera. La lista completa de invitados había sido enviada y aprobada hacía una semana. Ahora había que rehacerlo todo. Los asientos y las reservas en el restaurante. Keith intentó decir con calma. «Ya lo hemos acordado todo. Cambios de última hora». «Oh, vamos», dijo él. «Solo somos 4 personas. No le des tanta importancia». Audrey respiró hondo. Tal vez no fuera para tanto. 4 personas más. Solo tengo que llamar al restaurante, cambiar el pedido, reorganizar los asientos, avisar a la floristería. «De acuerdo», se dio por vencida. «Lo organizaré todo». Keith siguió comiendo sin darse cuenta de su disgusto. Antes habría percibido un cambio en su estado de ánimo y le habría preguntado qué le pasaba. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y Audrey no se daba cuenta de cuándo había ocurrido. Después del desayuno, empezó a llamar a todos los afectados por el cambio en la lista de invitados. Por suerte, el restaurante había podido adaptarse, pero tenían que pagar más por los asientos extra. Audrey decidió utilizar el dinero que estaba ahorrando para comprarse unas botas de invierno nuevas. Otro pequeño sacrificio para su matrimonio. Cuando terminaron las llamadas importantes, Audrey se dirigió al centro comercial a comprar un regalo para Keith. Pasó mucho tiempo eligiendo entre un reloj caro y unos gemelos, pero finalmente se decidió por una edición de coleccionista del libro favorito de Keith, En el camino, de Kerouac. Era un recuerdo de cómo solía ser, entusiasta, soñador de viajes y aventuras. Aunque Audrey dudaba de que aún recordara aquellos sueños, al salir de la librería, su teléfono volvió a sonar. Vivian. «Audrey, querida». La voz de su suegra destilaba miel, lo que no solía ser un buen presagio. «Acabo de hablar con Keith. Dijo que invitó a algunos de sus colegas». «Sí, ya lo he arreglado», contestó Audrey mientras salía del centro comercial bajo el radiante sol californiano. «Qué bien. En ese caso yo también he hecho algunos cambios», continuó Vivian. «He invitado al matrimonio Baldwin. Acaban de volver de Europa y han traído historias maravillosas. Keith estará encantado de verlos». Audrey se detuvo en medio de la acera, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Between, Vivian».
La lista de invitados se cerró hace una semana, dijo tratando de mantener la calma. Cualquier cambio obligaría a ajustar todo el plan. ¿De qué estás hablando, querida?, se preguntó Vivian. Solo son 2 personas. Estoy segura de que te las arreglarás. Eres muy buena organizando estos eventos, ¿verdad? El falso cumplido no hizo más que aumentar su irritación, pero Audrey sabía que era inútil discutir. Vivian siempre hacía las cosas a su manera. Por supuesto, cedió. Yo lo haré. Audrey pasó el resto del día tratando de encajar a los invitados adicionales en el plan que ya había trazado. Por la noche le dolía la cabeza y le temblaban las manos de cansancio. Cuando Keith volvió de correr, ella estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de listas y esquemas de asientos. ¿Sigues trabajando en eso?, se preguntó abriendo una botella de agua. Vamos, Audrey, solo es una cena. No tienes que tomártelo como una boda real. Audrey le miró cansada. Tu madre ha añadido 2 invitados más. Ah, los Baldwin, asintió Keith. Son geniales. Les vas a gustar. ¿Y si no me gustan? Audrey quiso preguntar, pero guardó silencio. Ni a Keith ni a Vivian les interesaba la opinión de su mujer. Su trabajo consistía en organizarlo todo a la perfección, sonreír y no avergonzar a la familia Huxley. Por la noche, mientras estaban tumbados en la cama, Audrey miraba al techo, intentando recordar cuándo había empezado a cambiar Keith. Quizá cuando le ascendieron 2 años atrás, o cuando su padre había invertido en un nuevo proyecto empresarial, convirtiendo a su hijo en socio menor. O tal vez el cambio se había producido gradualmente, tan despacio que ella no se había dado cuenta. ¿En qué estás pensando?, preguntó Keith de repente, volviéndose hacia ella. En nosotros, respondió Audrey con sinceridad. ¿En cómo nos conocimos? En aquella feria del libro, sonrió Keith. Estabas muy serio, siempre ajustándote las gafas. Entonces todavía llevaba gafas, se preguntó Audrey. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Keith levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Me acuerdo de todo. Por un momento, Audrey creyó vislumbrar al Keith que había llegado a amar. Pero entonces él se dio la vuelta y cogió el teléfono de la mesilla para consultar el correo electrónico del trabajo antes de irse a la cama. El momento se había perdido. El fin de semana anterior al cumpleaños de Keith transcurrió en un frenesí de actividad. Audrey seguía resolviendo los detalles de la celebración mientras se encontraba con nuevos problemas. En el restaurante le informaron de que uno de los manjares pedidos no estaba disponible, por lo que tuvo que elegir un sustituto. El florista se había equivocado con el color de las hortensias y había enviado unas blancas en lugar de azules. El sastre no había tenido tiempo de ajustar el nuevo vestido de Audrey y hubo que aceptarlo tal cual, a riesgo de que quedara demasiado holgado en la cintura. Vivian llamó 3 veces el domingo, primero para confirmar el menú, luego la hora de la reunión y, por último, para avisar de que Ernest y ella podrían llegar 20 minutos tarde debido a una reunión con un cliente importante. Pero no te preocupes, cariño, dijo Vivian con dulzura. Keith no empezará sin nosotros, ¿verdad? Claro que no, le aseguró Audrey, aunque eso era lo que había estado haciendo durante el último mes, preocuparse. El lunes por la mañana, la víspera de las vacaciones, Keith se fue pronto a trabajar y le dejó a Audrey una nota. Te quiero. Gracias por todas las molestias del cumpleaños. Aquella pequeña muestra de atención le alegró el corazón. Quizás no todo estaba perdido. ¿Podría ser que bajo la máscara de hombre de negocios aún se escondiera aquel Keith que soñaba con cruzar América haciendo autostop? El día transcurrió entre los últimos preparativos. Audrey recogió un regalo de la tienda de grabados. Para la edición de coleccionista de Kerouac, había encargado un marcapáginas especial con una cita que una vez los había cautivado a ambos. Las únicas personas para mí son los locos, los que están locos por la vida. Keith había repetido a menudo esta frase al principio de su relación, diciendo que ese era el tipo de persona que necesitaba a su alrededor. Tal vez este marcapáginas le recordaría quiénes habían sido una vez, antes de que la familia Huxley empezara a moldearlo a su semejanza. Aquella tarde permaneció largo rato frente al espejo, probándose un vestido del color de la esmeralda profunda. En efecto, le quedaba un poco holgado en la cintura, pero en conjunto resultaba elegante. Audrey pensaba en el día siguiente con ansiedad y esperanza. Ansiedad, porque cualquier acontecimiento relacionado con Vivian se estaba convirtiendo en un calvario. Esperanza porque tal vez,
El día de su cumpleaños, Keith recordaría cómo era antes y podrían volver, aunque solo fuera por una noche, a la relación que una vez los había hecho felices. Keith volvió tarde, cuando Audrey ya estaba en la cama con un libro. Lo siento, dijo quitándose la corbata. Me había entretenido con un cliente. ¿Todo listo para mañana? Sí, asintió Audrey. Todo va según lo previsto. Gracias. Keith se inclinó hacia ella y le besó la frente. Sé que mamá puede ser exigente. Te agradezco que te esfuerces tanto. Audrey sonrió sin confiar en su voz. La preocupación de Keith aún podía llegarle al corazón, aunque podía ver lo mucho que había cambiado. Pareces cansada, comentó Keith mirándola a la cara. Tal vez debería haber aceptado la oferta de mamá y haber contratado a un organizador, después de todo. Y ahí estaba. Un recordatorio de que incluso la preocupación de Keith estaba ahora teñida por la influencia de su madre. Audrey negó con la cabeza. Estoy bien. Hay mucho que hacer. Keith asintió y se dirigió al baño. Audrey lo siguió con la mirada, pensando que cada vez reconocía menos al hombre con el que se había casado. ¿Dónde se había metido Keith? El que decía que no necesitaban ayuda y que podían arreglárselas solos. Aquel que creía que la alegría estaba en las cosas sencillas, no en los restaurantes caros, ni en los contactos con la gente adecuada. Audrey no podía evitar pensar que, en algún momento, ella misma había empezado a perderse en ese complejo baile de adaptarse a las expectativas de la familia Huxley. Ya no vestía los colores vivos que tanto le gustaban, porque Vivian los consideraba vulgares. Dejó de invitar a sus amigas a casa porque Keith las encontraba un poco sosas. Incluso abandonó el voluntariado porque no tenía tiempo para ello. Tiempo que ahora dedicaba a interminables almuerzos con los socios de Ernest y a ir de compras con Vivian. ¿Qué quedaba de la antigua Audrey? La chica que soñaba con ayudar a los demás, que creía que el amor era más importante que el estatus, que no tenía miedo de decir lo que pensaba. ¿Dónde estaba el fuego en sus ojos que tanto había atraído a Keith la primera vez que se conocieron? Keith volvió del baño y se acostó a su lado, apagando la luz. «Buenas noches», murmuró, poniéndose de lado. Audrey se quedó a oscuras, escuchando su respiración. Mañana era un gran día. Tal vez la última oportunidad de recordarle a Keith quiénes solían ser antes de que la familia Huxley empezara a cambiarlos. Tal vez podría atravesar aquel muro de fría cortesía y demostrarle lo mucho que quería, no al heredero del negocio familiar, sino al chico del pelo revuelto que se había perdido en la librería 4 años atrás. Con ese pensamiento, Audrey cayó finalmente en un sueño intranquilo, lleno de vagas imágenes e inquietantes premoniciones. En algún lugar de su mente sabía que el día de mañana cambiaría sus vidas, pero no podía predecir si sería para bien o para mal. La mañana del cumpleaños de Keith fue inesperadamente clara para San Francisco. Audrey se despertó antes que el despertador y se quedó un rato mirando al techo. Hoy era el 35º cumpleaños de su marido y todo tenía que salir a la perfección. Keith seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Audrey salió con cuidado de debajo de las sábanas y se dirigió a la cocina. Decidió preparar un desayuno especial, tortitas de arándanos, las favoritas de Keith desde la infancia. Mientras subía la masa, preparó café y decoró la bandeja con un pequeño jarrón de flores silvestres que había comprado ayer. Cuando todo estuvo listo, Audrey subió al dormitorio. Keith ya estaba despierto y miraba el móvil. «¡Feliz cumpleaños!», sonrió, colocando la bandeja en la mesilla de noche. «Gracias». Keith se estiró y se sentó en la cama. ¿Panqueques de arándanos? ¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo». Audrey se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes a los 35? Sinceramente». «Un poco raro», admitió Keith, dando un sorbo a su café. «Ayer tenía 25 años y no tenía ni idea de lo que quería de la vida. Y hoy...» hizo una pausa. «Hoy te tengo a ti, una carrera, planes para el futuro». Audrey sonrió, pero algo se apretó en su interior. Antes Keith habría dicho que la tenía a ella, sueños y libertad. La carrera y los planes llegaron más tarde, cuando la influencia de Ernest y Vivian empezó a cambiar sus prioridades. «Por cierto, ha llamado mamá». Keith masticó una tortita. «Ella y papá van a recogernos a las 6:30. Antes quieren tomar una copa de champán en casa». Audrey se puso tensa. Eso no entraba en sus planes.
Pero quedamos en vernos en el restaurante, le recordó. Tenemos una reserva a las 7. Sí, lo sé, se encogió de hombros Keith. Pero mamá insistió. Dijo que quería hacerme un regalo en el círculo familiar. Un círculo familiar que obviamente no incluía a la esposa. Audrey se tragó su resentimiento. Bien, asintió. Entonces deberíamos estar listos para las 6:30. La tarde pasó volando en un torbellino de actividad. Audrey recogió la tarta de la pastelería, llamó al restaurante para confirmar el número definitivo de invitados e hizo una parada en la peluquería. A las 6 ya estaba en casa y empezaba a prepararse para la velada. Mientras se ponía el vestido esmeralda, Audrey recordó cómo Keith y ella habían celebrado su cumpleaños hacía 2 años. Por aquel entonces, solo habían invitado a unos cuantos amigos. Habían pedido pizza y habían jugado a juegos de mesa hasta altas horas de la madrugada. Fue una de las últimas noches en las que vio a Keith realmente relajado y feliz. «Estás increíble», dijo Keith, entrando en el dormitorio ya vestido con su traje nuevo. «¿Es un vestido nuevo?» «Sí», se giró Audrey, mostrando el estilo. «Me alegro de que te guste». «Mucho», se acercó y la besó en la mejilla. «Gracias por el desayuno y por todo lo que has hecho por esta noche». Aquel momento de ternura la tranquilizó un poco. Tal vez el día iría mejor de lo que ella temía. Exactamente a las 6:30 sonó el timbre de la puerta. Ernest y Vivian Huxley entraron en la casa, impecablemente vestidos y con sonrisas de deber en la cara. Vivian llevaba una caja de regalo pequeña, pero evidentemente cara. «Keith, cariño», besó a su hijo en ambas mejillas, sin apenas saludar a Audrey con la cabeza. «35 años. No puedo creer que mi hijo sea ya tan mayor». «Hola, hijo». Ernest estrechó la mano de Keith con firmeza. «¡Feliz cumpleaños!». Pasaron al salón, donde Audrey ya había preparado una botella de champán en un cubo con hielo y 4 copas. Vivian miró a su alrededor con una ligera mueca, como evaluando si la casa estaba lo bastante limpia. «Audrey, querida», se volvió hacia su cuñada. «¿Te importaría abrir el champán? Mientras tanto, le daremos a Keith nuestro regalo». Audrey asintió en silencio y se afanó con la botella mientras Vivian entregaba ceremoniosamente la caja a su hijo. Dentro había unos gemelos de zafiro en platino, exquisitos, discretos y sin duda fabulosamente caros. «Son preciosos», dijo Keith con sinceridad. «Gracias, mamá, papá». «Es una tradición familiar», explicó Vivian mirando a su hijo con indisimulado orgullo. «Tu abuelo recibió unos gemelos como estos de su padre cuando tenía 35 años». Audrey sirvió el champán y entregó las copas. Incluso en este pequeño gesto, se sentía más como una sirvienta que como la dueña de la casa y esposa del cumpleañero. «Brindo por ti, hijo», levantó Ernest su copa. «Que el próximo año te traiga aún más éxitos y logros». «Por mi hermoso hijo», se unió Vivian. «Buongiorno. Siempre has sido nuestro orgullo». Audrey dio un sorbo a su champán en silencio, observando a Keith florecer bajo los rayos de la aprobación paterna. Algo en aquella escena le recordaba cientos de momentos similares vividos a lo largo de los años, en los que se había sentido como una más en su pequeño círculo familiar. Llegaron al restaurante a las 7 en punto. La sala estaba decorada con elegancia y discreción, exactamente como Vivian había querido. Ya habían empezado a reunirse los primeros invitados, en su mayoría amigos y colegas de Kate, así como algunos socios de Ernest. La velada había comenzado de forma muy agradable. Audrey trató de ser una anfitriona atenta, asegurándose de que todos tuvieran bebida, presentando a los invitados, sonriendo y charlando. Kate también parecía complacido, aunque Audrey se fijó en la frecuencia con que miraba a su madre, como buscando su aprobación. Hacia las 8 llegaron los últimos invitados, la pareja Baldwin en la que Vivian había insistido. Jeffrey Baldwin era un hombre corpulento, de risa estridente y modales que delataban sus orígenes provincianos, a pesar de su traje caro. Su esposa, Penélope, una mujer delgada con evidentes signos de cirugía plástica, recorrió la sala con mirada atenta. «Keith, feliz cumpleaños, hijo mío». Jeffrey le dio una palmada en el hombro al cumpleañero. 35 años es una edad estupenda. Yo estaba empezando mi negocio cuando tenía tu edad, y tú ya lo tienes todo. Un trabajo estupendo, el apoyo de tu padre y... Se detuvo al ver a Audrey. «¿Y esta es?» «Esta es Audrey», presentó Keith, y en ese momento ocurrió algo que puso patas arriba toda la velada. «Ella nos ayuda en casa».
Audrey se quedó helada con el vaso en la mano. Al principio pensó que había oído mal. Pero no. Keith la había presentado realmente como una sirvienta. No como su esposa, ni como la organizadora de la velada, sino como ama de llaves. «Oh, qué amable por tu parte permitir que el personal asista a los actos familiares», sonrió Penélope, sin mirar siquiera a Audrey. Vivian siempre decía que eras un chico amable. Audrey desvió la mirada hacia Vivian, esperando que corrigiera el malentendido. Pero su suegra se limitó a sonreír, evidentemente complacida con lo que estaba ocurriendo. Kit también permanecía en silencio, con una extraña expresión en el rostro. Una mezcla de vergüenza y alivio. En ese momento, algo se rompió dentro de Audrey. 3 años de matrimonio, interminables intentos de encajar, sacrificios, compromisos, y así acababa todo. Su marido se avergonzaba de reconocerla como su mujer delante de aquella gente. «Pasen, pónganse cómodos», Kit señaló a los Baldwin sus asientos. «Los platos principales llegarán enseguida». Audrey caminó despacio de vuelta al bar, intentando controlar sus emociones. No sabía si montar una escena ahora o esperar hasta el final de la velada. Pero una cosa era segura. Esta sería la última velada que pasaría como la obediente nuera de Vivian Huxley. Cuando llegaron los platos principales, todos se acomodaron en sus mesas. Audrey se dio cuenta de que su sitio estaba en la esquina más alejada, junto a una mujer que no reconoció como la secretaria o la ayudante de alguien. Kit se sentó en la cabecera de la mesa, rodeado por sus padres y la familia Baldwin. Audrey se dirigió lentamente hacia su asiento, pero Penélope Baldwin la detuvo con una pregunta. «Disculpe, señorita, ¿cómo se llama?» «Audrey», respondió tratando de mantener la calma. «Sí, Audrey», asintió Penélope. «¿Sería tan amable de traerme otra copa de champán?» «Esta se ha acabado». Vivian, sentada a su lado, lanzó a su cuñada una mirada de espera. Kit se quedó mirando su plato, fingiendo no oír. Aquello fue el colmo. Audrey dejó el vaso sobre la mesa y se enderezó. «Me temo que me confundes con otra persona», dijo lo bastante alto como para atraer la atención de los invitados más cercanos. «No soy una asistente, soy la mujer de Keith». Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Penélope parecía confusa, Jeffrey parecía sorprendido. Keith levantó por fin la vista de su plato, con el rostro pálido. «Audrey», empezó, pero ella lo interrumpió. «No, Keith, quiero oír por qué me presentaste como ama de llaves». Su voz sonó inesperadamente firme. «¿Por qué te avergüenza admitir que soy tu mujer?» Los invitados de las otras mesas empezaron a darse la vuelta. Vivian se apresuró a intervenir. «Audrey, querida, lo has entendido todo mal». Kate solo bromeaba. Los Baldwin conocen su sentido del humor. Rió nerviosa. «Ahora tal vez deberíamos seguir con nuestra cena. La comida se está enfriando». «Sí, claro», repuso Jeffrey, claramente incómodo. «Olvidemos este pequeño malentendido». Audrey miró a Keith, esperando que dijera algo, que la defendiera, que admitiera su error. Pero él permaneció en silencio, evitando su mirada. En ese momento, el camarero colocó un plato con el plato principal delante de Audrey. Ella no se movió de su asiento. «Audrey, siéntate, por favor», dijo Keith en voz baja. «Ya hablaremos de esto más tarde». «No», dijo Audrey negando con la cabeza. «Hablaremos ahora. ¿Por qué me has presentado como sirvienta?» «Yo no...» Keith vaciló. «Es que los Baldwin son importantes para mi padre, y no quería que... Quiero decir, tu trabajo en la oficina de correos». «¿Mi trabajo en correos?» Audrey sintió un nudo en la garganta. «¿Te avergüenzas de lo que hago para ganarme la vida?» «No, claro que no». Kit parecía acorralado. «Es que en su círculo usted no lo entiende». «Lo entiendo perfectamente». Audrey sonrió amargamente. «Me he pasado 3 años intentando estar a la altura de tu familia. 3 años de las miradas condescendientes de tu madre, de sus comentarios, de su control. Y todo ese tiempo tú... dejaste que pasara». Vivian se puso en pie con cara de irritación contenida. «Creo que sería mejor para todos que te calmaras», dijo con frialdad. «Estás arruinando el cumpleaños de Kate con tu histeria». «¿Histeria?» Audrey miró a su suegra. «¿Lo llamas histeria cuando quiero que mi propio marido me respete?» «El respeto hay que ganárselo», la interrumpió Vivian. «Ahora, por favor, siéntate y déjanos comer en paz. Esta es una comida familiar. Y te estás comportando de tal manera que empiezo a preguntarme si realmente formas parte de esta familia».
La sala quedó en completo silencio. Incluso los camareros se quedaron quietos con sus bandejas. Audrey miró a Vivian y luego a Keith, esperando que él la defendiera. Pero él permanecía sentado con la mirada gacha, como esperando que, si no se movía, el conflicto se resolviera de algún modo por sí solo. La comida es solo para la familia, repitió Audrey lentamente. Bien. Levantó la mano izquierda y se quitó el anillo de boda, una sencilla alianza de oro que Keith le había colocado en el dedo hacía 3 años, prometiéndole amarla y cuidarla siempre. En ese caso, ya no formo parte de esta familia. Audrey depositó el anillo sobre la mesa, delante de Keith. Adiós, Keith. Espero que algún día recuerdes lo que eras antes de dejar que tu madre te convirtiera en esto. Le señaló a él, a su traje perfecto, a su pelo inmaculado, a sus ojos abatidos. Por un momento creyó ver un atisbo de dolor en ellos, pero tal vez solo era el juego de la luz. Audrey, espera. Se levantó por fin Keith. No tomemos decisiones precipitadas. ¿Apresuradas? Audrey sonrió amargamente. 3 años no son precipitados, Keith. 3 años he estado intentando formar parte de tu familia. 3 años soportando humillaciones y abandono. Pero pensar en tu mujer como una sirvienta es demasiado. Vivian resopló. Siempre tan dramática. ¿Ves, Keith? Te dije que estaba fuera de nuestro alcance. Mamá, por favor. Keith arrugó la nariz. Ahora no. Pero Audrey ya estaba saliendo. Podía sentir las miradas de todos los invitados, oír los susurros detrás de ella, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Por primera vez no actuaba por miedo a la decepción, sino por respeto a sí misma. ¡Audrey! Keith la alcanzó en la puerta del restaurante. Vuelve, por favor. Hablemos. Te lo explicaré todo. Se dio la vuelta y miró a su marido. Tenía una extraña expresión en el rostro, una mezcla de confusión, miedo y alivio, como si una parte de él se alegrara de que por fin las cosas se hubieran resuelto, aunque solo fuera de esta manera. No hay nada que explicar, Keith, dijo Audrey en voz baja. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Hoy por fin he tomado la mía. Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer de San Francisco. La ciudad bullía por todas partes. Los coches pasaban, la gente se apresuraba a hacer sus cosas y nadie se preocupaba por la mujer del vestido esmeralda que acababa de dejar atrás su antigua vida. Audrey cogió un taxi y le dio la dirección de su amiga Pearl. No podía volver a la casa que compartía con Keith. No hoy que la herida estaba demasiado fresca. Pearl vivía en un pequeño piso del distrito de la Misión, un barrio muy alejado del brillo de Presidio Heights, donde vivía la familia Huxley. Durante todo el trayecto, Audrey se quedó mirando por la ventana, maravillada de lo tranquila que se sentía. Era como si el gran peso que había estado soportando durante los últimos años se le hubiera caído por fin de los hombros. Pearl abrió la puerta en pijama y con una mascarilla. «¿Audrey?» miró sorprendida a su amiga. «¿Qué te ocurre? ¿No deberías estar en la fiesta de cumpleaños de Keith?» «¿Puedo pasar?», preguntó Audrey. «Necesito un sitio donde dormir». «Claro», se apartó Pearl. «Pasa. ¿Qué ha ocurrido?» Audrey entró en el pequeño pero acogedor piso y solo entonces sintió que le temblaban las rodillas. Toda la tensión de la noche por fin había hecho mella en ella. «Dejé a Kate», dijo, y al ver la sorpresa en el rostro de su amiga, añadió. «Me presentó a los invitados como ama de llaves, Pearl, como una sirvienta para limpiar su casa. Y cuando me ofendí, su madre dijo que la comida era solo para la familia». «Dios mío», Pearl se tapó la boca con la mano. «¿Realmente hizo eso? ¿Y te fuiste sin más? ¿Saliste de allí?» Audrey asintió, dándose cuenta de repente de la gravedad de lo que había hecho. «No llevo nada encima», rió nerviosa. «Ni ropa, ni cepillo de dientes, ni siquiera la cartera. Estaba tan enfadada que simplemente me fui». «No pasa nada», la abrazó Pearl. «Lo tengo todo, y mañana decidiremos qué hacer». Fue ahora cuando Audrey se dio cuenta de que ya no llevaba el anillo en el dedo. 3 años de matrimonio habían terminado en una sola noche, a causa de una frase que había sido la gota que colmó el vaso de su paciencia. «No me puedo creer que lo haya hecho», susurró. «Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hice lo correcto». Pearl le apretó la mano. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Siempre supe que un día encontrarías la fuerza para alejarte de ellos». Audrey sonrió agradecida.
Su teléfono vibró en el bolsillo, probablemente el de Keith, pero no se molestó en contestar. Hoy era el día en que por fin se elegía a sí misma por encima de la comodidad de los demás. Y, extrañamente, a pesar de la incertidumbre del futuro, se sentía más libre que nunca en los últimos 3 años. Audrey se despertó en un sofá desconocido, cubierto de una suave tela escocesa. Durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba, hasta que los recuerdos de la noche anterior la invadieron. Kit presentándola como ama de llaves. Vivian con su gélido «La comida es solo para la familia». El anillo de boda en la mesa del restaurante. Pearl salió de la cocina con 2 tazas de café. «Buenos días», sonrió con cautela. «¿Qué tal estás?» «No lo sé», respondió Audrey con sinceridad, aceptando la taza. Era como si hubiera hecho algo horrible y completamente correcto al mismo tiempo. «No hiciste nada terrible», se sentó Pearl a su lado. «Protegiste tu dignidad. Yo también me habría marchado si mi marido me hubiera presentado como una sirvienta». Audrey tomó un sorbo de café. Era más dulce de lo que estaba acostumbrada. Kit lo prefería amargo, y en 3 años de matrimonio se había acostumbrado a su gusto. «Es curioso», murmuró. «Incluso he empezado a tomar el café como a él le gusta». «¿Qué?» Pearl no lo entendía. «No importa», Audrey sacudió la cabeza. «Estoy empezando a darme cuenta de lo mucho que he cambiado por él». Desayunaron cereales y leche. Lo único que Pearl tenía en la nevera. Su amiga vivía sola, trabajaba como diseñadora gráfica y a menudo comía fuera de casa o pedía comida para llevar. Su pequeño piso en el distrito de la Misión era todo lo contrario de la ordenada casa adosada de Huxley. Colores vivos, arte extraño comprado en mercadillos, cuadernos de bocetos y pinceles esparcidos por todas partes. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras», dijo Pearl, preparándose para ir a trabajar. «Tengo una consulta con un cliente y volveré a las 6. Siéntete como en casa». «Gracias», le agradeció Audrey eternamente. «Intentaré pensar en algo en los próximos días». «Tómate tu tiempo», la abrazó Pearl. «Todo saldrá bien». Sola, Audrey comprobó por fin su teléfono. 18 llamadas perdidas de Keith, 5 de Rachel y, sorprendentemente, 2 de Alice, la hermana de Keith. El buzón de voz estaba lleno de mensajes. Audrey respiró hondo y pulsó el primero de Keith, poniéndolo en altavoz. «Audrey, por favor, vuelve, hablemos». La voz de Keith sonaba tensa. «Lo has entendido todo mal. No quería hacerte daño». El siguiente mensaje ya tenía un tono diferente. «¿Por qué montaste semejante escena? Me has puesto en una situación terrible. Los Baldwin son importantes para papá, ya lo sabes». Pero el tercer mensaje la sorprendió. «Lo siento, me equivoqué. Por favor, llámame, estoy preocupada». El resto de los mensajes continuaron esta extraña onda sinusoidal, de las disculpas sinceras a las acusaciones veladas y vuelta a empezar, como si la propia Kit no pudiera determinar cómo se sentía. El mensaje de Alice fue breve. «Hola, soy Alice. Si estás escuchando esto, por favor, llámame. Estoy de tu parte». Audrey se preguntó. Alice y ella nunca habían estado muy unidas. La hermana menor de Keith, de 27 años, trabajaba como maestra de primaria y, a diferencia de su hermano, chocaba a menudo con su madre. Vivian consideraba la profesión de su hija indigna de la familia Huxley y se lo recordaba en cada reunión. La última Audrey escuchó un mensaje de Rachel. «Mi niña, Pearl me lo ha contado todo. Llámame en cuanto puedas. Estoy preocupada». En lugar de llamar, Audrey escribió mensajes cortos haciéndole saber que estaba bien, que estaba en casa de Pearl y que se pondría en contacto pronto. A Kit decidió no contestarle, al menos no hasta que resolviera sus sentimientos. ¿Qué hacer todo el día? Un martes normal, trabajaba en correos hasta las 3. Luego pasaba por la tienda, preparaba la cena y esperaba a que Kate volviera del trabajo. Su vida giraba en torno a sus horarios, sus necesidades, su familia. Se dio cuenta de repente y con tal claridad que Audrey se rió involuntariamente. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Empezó a recordar otras ocasiones en las que su personalidad y sus deseos habían pasado a un segundo plano. Cómo Keith le había sugerido suave pero insistentemente que dejara de ser voluntaria en el refugio de animales porque ya no tenemos suficiente tiempo juntos. Cómo la convenció para que dejara de salir con Jessie, su amiga de la universidad,
Porque bebe demasiado. ¿Cómo se hizo cargo de la gestión de sus finanzas conjuntas porque no se te da bien invertir, cariño? Audrey decidió comprobar su situación financiera. Ambos tenían acceso a una cuenta conjunta, pero el dinero principal estaba en cuentas gestionadas por Keith. Su sueldo de correo se transfería automáticamente a la cuenta conjunta, desde la que ella podía gastar en la casa. Audrey abrió la aplicación bancaria y descubrió que había unos $3,000 en la cuenta conjunta, suficiente para salir adelante durante un tiempo, pero no para empezar una nueva vida. Sonó el teléfono. Keith. Audrey dudó, pero decidió contestar. Hola. Su voz sonó más baja de lo que ella quería. Audrey, por fin. La voz de Keith estaba llena de alivio. ¿Dónde estás? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy en un lugar seguro, respondió ella sin entrar en detalles. ¿Qué quieres, Keith? Quiero que vuelvas a casa, dijo. Podemos hablar de ello, de lo que pasó ayer. Me equivoqué. No debería haber dicho esas cosas. Pero lo hiciste. Audrey apretó el teléfono. Y tu madre también. Mamá estaba enfadada, suspiró Keith. Ya sabes cómo es. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que hay entre nosotros. Podemos arreglarlo todo. Audrey guardó silencio. Antes, se habría aferrado a esas palabras, habría aceptado las disculpas y habría vuelto atrás, esperando que las cosas cambiaran ahora. Pero algo en su interior se había roto por completo. No lo sé, Keith, dijo con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Había irritación en su voz. No puedes marcharte sin más, Audrey. Tenemos un hogar juntos, una vida juntos. Incluso dejaste tu anillo. Me presentaste como ama de llaves, le recordó ella. Y cuando me opuse, tu madre dijo que yo no formaba parte de la familia. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? No te pongas dramático en público, replicó Keith con brusquedad, para ablandarse de inmediato. Lo siento, no pretendía... Vuelve y hablaremos de ello. Te llamaré dentro de unos días, dijo Audrey y terminó la llamada sin esperar respuesta. Se sentó en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas e intentó ordenar sus sentimientos. Ira, resentimiento, miedo, inseguridad. Todo se mezclaba en una bola apretada. Pero en algún lugar de su interior se estaba gestando un nuevo sentimiento. Alivio. Como si hubiera estado llevando una pesada carga durante mucho tiempo y por fin pudiera soltarla. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alice. Audrey decidió contestar. «Hola», la voz de la hermana de Keith sonó cautelosa. «Gracias por contestar». «Hola, Alice». Audrey estaba realmente sorprendida por la llamada. «¿Qué te ocurre?» «Quería asegurarme de que estabas bien», dijo Alice. «Y para disculparme por mi familia». «No tienes que disculparte por ellos». «Lo sé, pero lo hago. La forma en que te trataron no está bien. Mamá siempre fue controladora, pero contigo cruzó la línea». Audrey no sabía qué decir. Alice y ella nunca habían hablado de Vivian. «Nunca me aceptó», dijo Audrey finalmente. «Desde el principio no fui lo bastante buena para tu familia». «No eres tú», suspiró Alice. «Nadie es lo bastante bueno para ella, especialmente para su precioso hijo. Encontraría defectos hasta en una princesa». «Tal vez». Audrey sonrió débilmente. Pero Keith dejó que ella influyera en él. Permitió que lo cambiara. Y a mí. Keith siempre fue un niño de mamá. Alice pudo oír la amargura en su voz. Nunca supo enfrentarse a ella. No como yo. ¿Qué quieres decir? Me peleo con ella todo el tiempo, admitió Alice. Cree que estoy desperdiciando mi vida como profesora. Quiere que me case con el hijo de sus amigas y que haga algo más adecuado. Pero no voy a rendirme. Audrey sintió un inesperado parentesco con Alice. Las dos luchaban contra la influencia de Vivian, solo que de formas distintas. «Me alegro de que hayas encontrado la fuerza para resistir», dijo Audrey con sinceridad. «Intenté adaptarme y mira cómo acabó». «No fue culpa tuya», dijo Alice con firmeza. «Y lo que hiciste ayer fue valiente. Estoy orgullosa de ti». Audrey se sintió de repente conmovida hasta la médula por aquellas palabras. No esperaba tanto apoyo por parte de la familia de Keith. «Gracias», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí. Si necesitas algo, dinero, cosas de casa, simplemente hablar, dímelo», se ofreció Alice. «Estoy de tu parte». Después de hablar con Alice, Audrey se sintió llena de energía.
Decidió no quedarse todo el día en el piso de Pearl y fue al banco a sacar dinero de la cuenta conjunta antes de que Keith le bloqueara el acceso. Después compró lo imprescindible: una muda de ropa, un cepillo de dientes y champú. De regreso a casa de Pearl, pasó por delante del parque donde había trabajado como voluntaria, organizando juegos para niños desfavorecidos. Audrey se detuvo, mirando el parque infantil. Cuánta alegría le había dado antes. Cuánto significado. Recordó cómo Keith la había convencido poco a poco de que dejara el voluntariado. Primero insinuando suavemente que estaba demasiado cansada, después empezando a programar sus fines de semana juntos para que coincidieran con sus turnos de voluntariado. ¿No quieres pasar tiempo conmigo?, le preguntaba con un ligero resentimiento en la voz, y Audrey cedía. Al final, dejó de venir al parque por completo. En un impulso repentino, Audrey entró en el pequeño edificio de administración del parque. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer mayor que Audrey recordaba vagamente. «Hola», empezó a decir con inseguridad. «Soy Audrey Frost. Fui voluntaria aquí hace 3 años». La mujer la miró atentamente y sonrió. «Audrey, claro que me acuerdo. Impartías clases de música a los más pequeños. Los niños te adoraban». «Sí, soy yo». Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alguien la recordaba como había sido antes de conocer a la familia Huxley. Me preguntaba si necesitaban más voluntarios. «Siempre los necesitamos, querida», asintió la mujer. «Sobre todo entusiastas como tú». «¿Cuándo puedes empezar?», se preguntó Audrey. Su futuro era incierto, pero una cosa era cierta. Quería recuperar lo que una vez había sido importante. «¿Quizá la semana que viene? Tengo que ocuparme de unos asuntos personales». «Por supuesto», la mujer le entregó un formulario. «Rellénalo cuando estés lista. Estaremos encantados de volver a verte». De vuelta a Pearls, Audrey se sentía diferente. Era como si una pequeña parte de su antigua personalidad hubiera vuelto a su sitio. En su cabeza empezaron a formarse planes, no claros, sino más bien vagos esbozos de un posible futuro. Tal vez podría alquilar un piso pequeño, seguir trabajando en correos, pero dedicando más tiempo al voluntariado. Pearl volvió a las 6, como había prometido, con bolsas de comida china y una botella de vino. «Pensé que a las 2 nos vendría bien relajarnos un poco», dijo, dejando los recipientes sobre la mesita. «¿Qué tal el día?». Audrey habló de la conversación con Keith, del inesperado apoyo de Alice, de la excursión al parque. Pearl escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas de vez en cuando. «¿Sabes lo que me sorprende?», dijo cuando Audrey hubo terminado. «¿Cómo no te diste cuenta de que él controlaba todos los aspectos de tu vida? Las finanzas, los amigos, las aficiones. Todo fue quedando bajo su control». «Sucedió muy despacio», respondió Audrey pensativa. «Al principio parecía que se preocupaba por mí. Quería ayudarme, protegerme, mejorar nuestras vidas. Y luego me acostumbré a que él tomara las decisiones». «Una historia clásica», asintió Pearl. «Mi primo tenía una relación parecida, solo que en su caso la mujer tenía el control. Cuando encontró fuerzas para irse, no tenía amigos, ni aficiones, ni siquiera una opinión». «¿Y qué hizo?», preguntó Audrey. «Empezar de nuevo». Pearl sirvió más vino. «Fue duro, pero un año después daba gracias al destino por haber dado ese paso. Encontró un nuevo trabajo, nuevos amigos, se dedicó a la fotografía. Ahora es más feliz que nunca». «Tengo miedo», admite Audrey. «No sé si podré empezar de nuevo. Tengo 31 años y es como si me hubiera perdido en algún punto del camino». 31 es una edad estupenda para volver a empezar, dijo Pearl con seguridad. «Y no te has perdido. Solo te has perdido temporalmente, pero ya estás dando los primeros pasos para volver a ser tú de verdad». En ese momento volvió a sonar el teléfono de Audrey. Keith desconectó la llamada. «No quiero hablar con él ahora», le explicó a Pearl. «Me pide disculpas o me acusa de ser dramática. Ya no sé quién es realmente. A lo mejor no se conoce a sí mismo», sugirió Pearl. «Entre quién era y quién quiere su madre que sea». Inmediatamente sonó un nuevo mensaje en el teléfono. Audrey lo abrió y se quedó paralizada. «¿Qué le pasa?», preguntó Pearl dándose cuenta de su reacción. «Keith dice que ha congelado nuestra cuenta conjunta», dijo Audrey en voz baja. «Dice que es por mi propia protección, para que no me lo gaste todo en un arrebato emocional. Podré volver a utilizarla cuando llegue a casa y lo hablemos». Pearl silbó.
Eso es control. Menos mal que has podido retirar parte del dinero. Sí, pero no durará mucho. Audrey sintió que el pánico le subía a la garganta. Necesito un lugar donde vivir, donde comprar comida, y todo lo que tengo es lo que he retirado hoy. No te asustes, la cogió de la mano. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Y en cuanto al dinero, sigues trabajando en correos, ¿verdad? Tendrás un sueldo. Sí, pero apenas alcanza para lo básico. Audrey negó con la cabeza. Kit siempre decía que tenía suerte de contar con su apoyo para no tener que preocuparme por el dinero. Y yo le creía. Es otra forma de control, observó Pearl. Hacerte dependiente económicamente. Audrey se preguntó, ¿realmente Keith la estaba haciendo dependiente a propósito? ¿O era solo una coincidencia? Algo en su interior le decía que no era un efecto secundario accidental de su relación, sino una estrategia bien pensada. Me las arreglaré, dijo con firmeza, más para sí misma que para Pearl. Conseguiré un trabajo a tiempo parcial. Ahorraré dinero. Lo importante era conservar mi libertad. Ese es el espíritu. Pearl levantó su copa. Por tu nueva vida. Brindaron y Audrey sintió algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Tal vez las cosas saldrían bien de verdad. Tal vez encontraría fuerzas para empezar de nuevo, para recuperar sus vínculos perdidos, para recuperar su independencia. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía desalentador, sino lleno de posibilidades. Esa misma noche, cuando Pearl estaba dormida, Audrey envió un mensaje a Rachel preguntándole si podía volver al trabajo mañana. La respuesta fue casi inmediata. Por supuesto, cariño. Todos te estamos esperando. Audrey abrió entonces su lista de contactos y empezó a repasar los nombres de los amigos con los que había dejado de hablar desde la boda. Jesse, Nina, Tyler, gente a la que Keith consideraba fuera de nuestro círculo, personas que antes habían sido una parte importante de su vida. Empezó a escribirles, explicándoles brevemente la situación y preguntándoles cómo estaban. Cada mensaje era un pequeño paso atrás hacia su verdadero yo. Antes de acostarse, Audrey se miró detenidamente el dedo anular de la mano izquierda. La franja blanca de piel donde había estado el anillo durante 3 años parecía un símbolo, un recuerdo del pasado y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras se dormía en el incómodo sofá de Pearl, sintió una extraña calma, como si, tras un largo viaje en la oscuridad, por fin hubiera encontrado el camino a casa. No a una casa adosada con el césped perfectamente cortado, sino a sí misma. Había pasado una semana desde la noche en que Audrey dejó el anillo en la mesa del restaurante y empezó una nueva vida. Volvió al trabajo en la oficina de correos, donde sus compañeros la recibieron con comprensión y apoyo. Especialmente Rachel, que acogió a Audrey bajo su tutela, ayudándola a sobrellevar la avalancha de emociones y dificultades prácticas. Aquí tienes, dijo Rachel, entregándole a Audrey un sobre al final de la jornada. Una pequeña gratificación por tu excelente trabajo del último trimestre. Audrey sabía que no estaba prevista ninguna gratificación. Era la forma que tenía Rachel de ayudarla económicamente sin herir su orgullo. Gracias, dijo en voz baja, aceptando el sobre. De nada, querida, le guiñó Rachel. Te lo mereces. Audrey seguía viviendo en casa de Pearl, aunque ya había empezado a ahorrar para tener su propia casa. Encontrar un piso en San Francisco no era tarea fácil. Los precios eran astronómicos y su sueldo en correos apenas cubría sus necesidades básicas. Pero Audrey estaba decidida. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Kid la llamaba a diario, dejándole mensajes en los que le rogaba que volviera. A veces parecían sinceros, otras se convertían en amenazas apenas disimuladas. Audrey, te echo de menos, decía en un mensaje. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar las cosas. Unas horas más tarde, el tono cambiaba. ¿Te das cuenta de que sin mí no tienes nada? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué? Entra en razón antes de que sea demasiado tarde. Audrey no contestó. Sabía que cualquier conversación con Keith se convertiría en una manipulación, un intento de volver a someterla a su control. El jueves por la noche, cuando volvía del trabajo en Pearls, Audrey vio un coche familiar aparcado delante de la casa. El BMW negro de Vivian Huxley. Se le encogió el corazón. ¿Qué hacía aquí su suegra? ¿Cómo sabía dónde vivía Audrey? Como no quería encontrarse con Vivian, cruzó la calle y aceleró el paso. Pero ya era demasiado tarde.
La puerta del coche se abrió y Vivian salió llamándola. «Audrey, tenemos que hablar». Audrey se detuvo, respiró hondo y se dio la vuelta. Vivian estaba tan impecable como siempre. Abrigo beige, collar de perlas, perfectamente peinada. Pero había algo nuevo en sus ojos. Irritación mezclada con preocupación. «Hola, Vivian», dijo Audrey con calma. «¿Cómo me has encontrado?» «Tengo mis costumbres», sonrió Vivian con frialdad. «He venido a hablar de Keith. Está muy disgustado». «¿Lo está?» Audrey cruzó los brazos sobre el pecho. «Pensé que debería alegrarse de haberse librado de una esposa que no era lo bastante buena para la familia Huxley». «No seas dramática», gruñó Vivian. «Lo que pasó en la fiesta de cumpleaños fue un malentendido. Keith no quería ofenderte. Al presentarme como el ama de llaves, Audrey negó con la cabeza. ¿Y tú que dijiste que la comida es solo para la familia?» Vivian hizo un gesto de impaciencia con la mano. «Lo has entendido todo mal. No me refería a ti. Y de todos modos, montar semejante escena en público era muy inmaduro». Audrey sintió que la ira le subía por dentro, pero se contuvo. Eso era exactamente lo que Vivian quería, provocarla. «¿Qué quieres, Vivian?», preguntó Audrey sin rodeos. «Quiero que vuelvas con Keith», contestó su suegra. «Está preocupado, no come, apenas duerme. Está afectando a su trabajo. Ernest está preocupado». «Claro que lo está», pensó Audrey. «No es Keith quien les preocupa, sino su capacidad para trabajar. Si Keith está tan preocupado, ¿por qué no vino él mismo?» «No sabe que he venido», admitió Vivian. «Cree que tiene que darte tiempo. Pero sé que solo estás confusa y que necesitas el consejo adecuado». «¿El consejo adecuado?» De la mujer que había pasado 3 años destruyendo sistemáticamente su matrimonio y su autoestima. «Gracias por preocuparte, Vivian», respondió Audrey secamente. «Pero no voy a volver. Nuestro matrimonio fue un error». El rostro de Vivian se contorsionó de ira por un momento, pero enseguida se recompuso. «Piensa en tu futuro», dijo endureciendo la voz. «Sin Keith no tienes nada, ni hogar ni perspectivas. Volverás a la vida miserable de la que te salvó». «Mi vida no era miserable antes de conocer a Keith», dijo Audrey con calma, «y no será miserable ahora». «Adiós, Vivian». Se dio la vuelta y se alejó, ignorando los gritos de su suegra. Le temblaban las entrañas, pero Audrey se sentía extrañamente orgullosa de haber conseguido mantener su dignidad y no ceder a la manipulación. Pearl la recibió en casa con expresión preocupada. «¿Qué te ocurre?», preguntó Audrey quitándose la chaqueta. «Pareces preocupada». «Me ha llamado Nina», contestó Pearl refiriéndose a su amiga común. «Dice que Keith está difundiendo extrañas historias sobre por qué rompisteis». «¿Qué tipo de historias?». Audrey se puso tensa. «Le ha dicho a Nina que te fuiste por un ataque de nervios». Sacudió Pearl la cabeza. «Que te habías vuelto inadecuada, paranoica, que le acusabas de engañarla y que te negabas a aceptar ayuda». Audrey se hundió en el sofá, sintiendo cómo se le apretaba todo el estómago. Así que así era como había decidido proceder. Desprestigiarla a los ojos de sus amigos, presentarla como mentalmente inestable. «Eso no es todo», continuó Pearl. «Nina se había enterado por un conocido de que supuestamente estabas robando dinero de la cuenta de juego». «¿Qué?». Audrey no daba crédito a lo que oía. «No he apostado en mi vida». «Lo sé». Pearl se sentó a su lado y la abrazó. «Nadie que te conozca de verdad lo creería. Pero rumores así pueden hacer daño, sobre todo si estás buscando un nuevo trabajo». Audrey se cubrió la cara con las manos. Esa era la respuesta de Keith y Vivian a su negativa a volver. Arruinar su reputación, convertirla en una paria, hacer que se arrepintiera de su decisión. «¿Qué voy a hacer?», preguntó. «Luchar», respondió Pearl con sencillez. «No dejes que definan quién eres». Audrey no durmió mucho aquella noche. Repitió la conversación con Vivian y pensó en los rumores que Keith había difundido. No se parecía en nada al hombre con el que se había casado, o tal vez nunca lo había conocido realmente. Por la mañana la despertó una llamada de un número desconocido. Audrey contestó vacilante. «¿Hola? Audrey, soy Alice». La voz de la hermana de Kate sonaba tensa. «Tenemos que vernos urgentemente. ¿Puedes?» «Alice, ¿qué ocurre?» «Por teléfono no», insistió Alice. «¿Podrías venir al Bluebird Café dentro de una hora?» «Sí, creo que puedo». Audrey estaba desconcertada, pero su instinto le decía que era importante. El Bluebird,
Un pequeño café del distrito de Richmond estaba muy lejos de la casa de Huxley, lo que probablemente no fuera una elección al azar. Cuando Audrey entró, Alice ya la estaba esperando en una mesa del rincón, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café. Gracias por venir. Alice parecía pálida y cansada. Tengo que advertirte de lo que planean mamá y Keith. ¿Te refieres a los rumores? Ya me he enterado, dijo Audrey con amargura. Keith le está diciendo a todo el mundo que tengo un ataque de nervios y adicción al juego. Eso es solo el principio, bajó la voz Alice. Shannon, les oí hablar anoche. Mamá convenció a Keith para que pidiera el divorcio primero y consiguiera una orden de alejamiento contra ti. ¿Qué? A Audrey casi se le cae la taza. ¿Por qué? Yo no le he hecho nada. Van a alegar que eres inestable emocionalmente y una amenaza, explicó Alice. Mamá ha encontrado algún psiquiatra dispuesto a dar su opinión sin verte. También quieren bloquear tu acceso a todos los bienes adquiridos conjuntamente. Keith dudó, pero mamá es muy persuasiva. Audrey se quedó sin habla. Había esperado cualquier cosa menos un plan tan cínico. ¿Por qué hacen esto? Solo quiero empezar una nueva vida. Ni siquiera le estoy exigiendo nada a Keith. No se trata de dinero, Alice negó con la cabeza. Se trata de control. Mamá no puede aceptar que te haya sido por tu cuenta, por tu propia voluntad. Es un golpe a su orgullo. Y Keith hizo una pausa. Keith siempre hace lo que mamá quiere, aunque en el fondo sepa que está mal. ¿Qué se supone que debo hacer? Audrey sintió que el pánico crecía en su interior. No tengo dinero para un buen abogado. Apenas puedo pagar el alquiler. Yo te ayudaré, dijo Alice con firmeza. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero es suficiente para empezar. Alice, no puedo aceptar. Puedes y lo harás, interrumpió Alice. Llevo demasiado tiempo callada, viendo cómo mamá manipula a todos a su alrededor. No voy a dejar que arruine otra vida. Algo en la voz de Alice hizo que Audrey la mirara con más atención. Había dolor en sus ojos que iba más allá de la situación actual. Alice, ¿qué te ha hecho? La hermana de Keith apartó la mirada. Es una larga historia. Digamos que sé lo que es vivir bajo el control de Vivian Huxley. Y no se lo deseo a nadie. Hablaron durante más de una hora. Alice habló de su infancia a la sombra de la ambición de su madre, de la comparación constante con su hermano, de los sueños y deseos reprimidos. Al igual que Audrey, había aprendido poco a poco a resistirse a la influencia de Vivian, pero el precio había sido alto, una ruptura casi total de la relación con sus padres. Ese mismo día, Audrey, inspirada por los ánimos de Alice, decidió buscar más activamente ingresos adicionales. Por casualidad, cuando vio en el periódico local un anuncio que buscaba un profesor de inglés para cursos nocturnos en un centro de ayuda a inmigrantes, decidió intentarlo. ¿Tiene experiencia como profesora?, le preguntó el director del centro, un hombre mayor de ojos amables. Oficialmente no, admitió Audrey, pero llevo 3 años de voluntaria con niños, dando clases de música y de idiomas, y tengo muchas ganas de ayudar a la gente. Su sinceridad pareció impresionar al director. ¿Saben qué? Vamos a intentarlo, decidió. Empezaremos con 2 tardes a la semana. Si va bien, podemos aumentar la carga de trabajo. Y así Audrey asumió un nuevo papel en su vida como profesora de inglés para adultos inmigrantes. Su grupo estaba formado por 10 personas de distintas nacionalidades. 3 de México, una familia de Vietnam, una pareja de ancianos de Ucrania y una joven de Etiopía. La primera clase fue angustiosa. Audrey temía fracasar, que se notara su falta de formación profesional. Pero al cabo de una hora se dio cuenta de que disfrutaba de verdad con el proceso. Sus alumnos estaban motivados, agradecidos por cada nueva habilidad, cada palabra comprensible. Su entusiasmo era contagioso. Gracias, profesora, le dijo Lina, una joven etíope, después de la clase. Lo explicas de una manera que entiendo. Los otros profesores hablaban demasiado rápido. Aquella sencilla gratitud calentó el corazón de Audrey más que todos los cumplidos que había recibido de la familia Huxley. Aquí la valoraban no por su aspecto al lado de su exitoso marido, sino por sus propios conocimientos y habilidades. Mientras tanto, Keith no cejaba en su empeño de recuperar a Audrey. Empezó a aparecer por la puerta de la oficina de correos, donde ella trabajaba, intentando interceptarla después de su turno. Cuando eso no funcionó, recurrió a tácticas más agresivas. Empezó a difundir rumores entre amigos comunes
de que Audrey era supuestamente inestable emocionalmente y sufría adicción al juego. Varios amigos la llamaron preocupados por estas historias. Afortunadamente, la mayoría de ellos conocían a Audrey lo suficiente como para no creerse las ridículas acusaciones. Está totalmente desesperado, comentó Pearl cuando Audrey le contó las nuevas tácticas de Kid. Es una buena señal. Significa que se da cuenta de que está perdiendo el control sobre ti. Audrey asintió, aunque en el fondo de su mente seguía doliéndole darse cuenta de que el hombre al que una vez había amado era capaz de un comportamiento tan despreciable. Vivian tampoco se quedó de brazos cruzados. Utilizó sus contactos para complicarle la vida a Audrey. Un día, el director de la oficina de correos la llamó, claramente avergonzado. Audrey, he recibido una llamada extraña, empezó con cautela. Una mujer que decía ser la madre de tu marido expresó su preocupación por tu estado mental. Ha insinuado que no deberías trabajar con gente. Audrey sintió que el color le inundaba la cara de vergüenza y rabia. Es parte de su campaña contra mí, respondió con sinceridad. Mi marido y yo estamos separados y su familia está intentando hacerme la vida imposible. El director asintió. Eso es lo que pensaba. No te preocupes, Audrey. Eres una gran empleada y no voy a prestar atención a las llamadas anónimas. Este incidente no hizo sino reforzar la determinación de Audrey de seguir adelante. Empezó a buscar más activamente un alojamiento permanente, consciente de que no podía abusar indefinidamente de la hospitalidad de Pearl. Las cosas iban bien en el centro de ayuda al inmigrante. A los alumnos de Audrey les iba bien, y el director le ofreció hacerse cargo de otro grupo, lo que aumentaba su carga de trabajo a 4 tardes por semana. Significaba unos ingresos extra y la posibilidad de recuperarse antes. Eres una profesora nata, le dijo el director. Tienes algo que no se puede enseñar, un auténtico deseo de ayudar y la capacidad de escuchar. Aquellas palabras significaron más para Audrey que todos los cumplidos que Keith le había hecho a lo largo de su matrimonio. Aquí se la valoraba por sus verdaderos logros, no por su capacidad para estar guapa en las cenas familiares. Alice siguió apoyándola, a veces incluso arriesgando las relaciones con su propia familia. Ayudó a Audrey a encontrar un piso barato en el Mission District, pequeño pero limpio y luminoso, e incluso le prestó dinero para el pago inicial. Piensa en ello como una inversión en libertad, dijo Alice cuando Audrey empezó a hablar de devolver el dinero. Lo devolverás cuando puedas. Esta inesperada amistad con la hermana de Keith fue uno de los pocos aspectos positivos de toda la situación. Descubrieron que tenían mucho en común. Ambas luchaban por el derecho a ser ellas mismas bajo la presión de la familia Huxley. Sabes, me confió Alice un día, siempre he estado un poco celosa de ti. Ha conseguido mantener tu identidad a pesar de sus presiones. No del todo, Audrey negó con la cabeza. Perdí mucho en aquel matrimonio, pero ahora me estoy reencontrando conmigo misma. Y eso es lo más importante, sonrió Alice. Audrey se sentía cada día más fuerte y segura de sí misma. Su trabajo en la oficina de correos y en la escuela nocturna, su nuevo piso, el apoyo de sus amigos y su inesperada amistad con Alice la estaban ayudando a construir una nueva vida libre de control y manipulación. Por primera vez en mucho tiempo se sentía una persona completa, no una sombra al lado de su exitoso marido, no una nuera no lo bastante buena a los ojos de Vivian, sino una mujer independiente con sus propios sueños, ambiciones y valía. Audrey colocó macetas de hierbas aromáticas, albahaca, romero y menta, en el alféizar de la ventana. El sol de la mañana inundaba la pequeña cocina de su piso en el distrito de Mission, añadiendo un encanto especial al modesto entorno. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el restaurante en la que se quitó el anillo de casada y lo dejó delante de Keith. 6 meses que habían cambiado su vida. El piso que Audrey había alquilado con la ayuda de Alice era pequeño, solo un dormitorio y un minúsculo salón comunicado con la cocina. Pero cada rincón respiraba su personalidad. Cojines de vivos colores en un sofá destartalado que había encontrado en un mercadillo. Estanterías hechas con cajas viejas. Reproducciones de cuadros de artistas locales en las paredes. Nada de elegancia a lo Vivian Huxley, sino una calidez y sinceridad que reflejaban la verdadera naturaleza de Audrey. Miró el reloj. Eran casi las 8. Tenía que prepararse para ir a trabajar. Ahora no tenía uno, sino 2 trabajos.
por la mañana y por la tarde en la oficina de correos, y 4 tardes a la semana en el centro de inmigración, donde enseñaba inglés. La vida se volvió más estresante, pero también más satisfactoria. Cada día traía nuevos retos y pequeñas victorias. Audrey se dio una ducha rápida, se vistió y tras un café se dirigió al trabajo. De camino repasó mentalmente sus planes para el día. Terminar de clasificar el correo de la mañana, preparar un informe para Rachel, ir a la tienda de comestibles después del trabajo y por la tarde, una clase con el grupo avanzado del centro. En la oficina de correos la esperaba Rachel, tan enérgica como siempre a pesar de sus 50 años. «Buenos días, Estrella», saludó a Audrey. «¿Preparada para la batalla de hoy con el correo?» «Siempre lista», sonrió Audrey mientras se ponía la camisa del uniforme. «Por cierto», Rachel bajó la voz, «había un hombre preguntando por ti anoche después de que te fueras». Audrey se puso tensa. ¿Qué aspecto tenía? Alto, moreno, traje caro. Rachel la miró detenidamente. «Keith, suena como él», suspiró Audrey. «¿Qué quería?» Preguntó cuándo estarías en el trabajo. Le dije que no tenía derecho a divulgar información sobre los empleados. Rachel frunció ligeramente el ceño. Insistió. Dijo que realmente necesitaba hablar contigo. Algo sobre un juicio definitivo. Audrey asintió. El divorcio se había hecho oficial hacía 3 semanas. Tras meses de litigio, Keith había aceptado finalmente un acuerdo propuesto por su abogado. Ella recibió una pequeña compensación económica y se quedó con lo que llegó al matrimonio, sus pertenencias personales y su independencia. «Es extraño que quiera hablar de esto en persona», reflexionó Audrey. «Ya está todo decidido y firmado». «Ten cuidado», advirtió Rachel. «A la gente como él no le gusta perder». Durante todo el día, Audrey no pudo librarse de la sensación de inquietud. ¿Por qué la buscaba Keith? Había dejado de molestarla después de la sentencia, y las últimas semanas habían sido tranquilas. ¿Podría ser que estuviera tramando algo otra vez? Esa tarde, después de terminar su clase en el Centro de Ayuda a Inmigrantes, Audrey se quedó hasta tarde para ayudar a su alumna Lina a preparar su entrevista de trabajo en el hospital. Con el paso de los meses habían estrechado lazos, y Audrey se había encariñado de verdad con aquella joven etíope, deseosa de construir una nueva vida en Estados Unidos. «Lo harás bien», dijo Audrey con confianza, mientras terminaban de ensayar las posibles preguntas. «Tu inglés es mucho mejor y conoces muy bien el material». «Gracias, profesora de Audrey», sonrió Lina. «Sin usted no me habría atrevido ni a intentarlo». Estos momentos, ver a sus alumnos ganar confianza y dar pasos hacia un futuro mejor, eran una verdadera fuente de alegría para Audrey. Aquí, en el centro, se sentía necesaria, útil, realmente viva. Cuando Audrey salió, ya había anochecido. Era una tarde fresca de abril y se ciñó la chaqueta. Después de caminar unas manzanas, vio una figura familiar esperando en la parada del autobús. Keith. El corazón le dio un vuelco, pero ya no por la emoción o el miedo, sino por la sorpresa. Él la vio y dio un paso hacia ella. Parecía diferente. Delgado, con ojeras, con un traje arrugado que nunca había llevado en su estado. «Audrey», su voz sonaba insegura. «Gracias por no huir». «¿Por qué estás aquí, Keith?», preguntó ella sin rodeos. «Lo nuestro se ha acabado. El tribunal ha dictado sentencia». «Lo sé», asintió. «No he venido por la sentencia. Simplemente quería verte, para hablar». Audrey miró a su alrededor. La calle estaba bien iluminada y había gente alrededor. Se sentía segura. «De acuerdo», aceptó. «Hablemos, pero solo un rato». Entraron en una pequeña cafetería de la esquina. Keith pidió café, Audrey té. Estuvieron un rato sentados en silencio, como si no supieran por dónde empezar. «Tienes buen aspecto», dijo por fin Keith. «Estoy contenta». «Soy feliz», respondió Audrey con sencillez. «Y tú pareces cansada». «Los últimos meses han sido difíciles», admitió. «El trabajo, el divorcio, mamá». Hizo una pausa, al notar que Audrey se ponía tensa al oír hablar de Vivian. «¿Cómo está Vivian?», preguntó Audrey sorprendida por su propia pregunta. «Igual», dijo Keith con una leve sonrisa. «Controladora, planificadora, exigente. Pero yo empecé a resistirme. Me di cuenta de muchas cosas después de romper». Audrey lo miró detenidamente.
Efectivamente, algo en Keith había cambiado. Había desaparecido la arrogante seguridad con la que siempre se había comportado. Parecía más humano. He venido a disculparme, continuó Keith tras una pausa. Por todo. Por la forma en que te traté. Por dejar que mi madre influyera en nuestra relación. Por aquella noche en mi fiesta de cumpleaños. Bajó los ojos. Especialmente esa noche. Fui una cobarde. Sí, lo fuiste, asintió Audrey. No iba a fingir que todo iba bien ni a ponérselo fácil. Me doy cuenta de que he estropeado imperdonablemente las cosas entre nosotros. Keith la miró. Había auténtico dolor en ellos. Pero he cambiado, Audrey. De verdad que he cambiado. Estoy en terapia. Estoy aprendiendo a poner límites con mi madre. Intento recordar quién era antes de dejar que me convirtiera en... Esto. Rodeó su caro traje como si fuera una túnica de presidiario. Audrey le escuchó sin interrumpirle. Una parte de ella quería creerle, ver en este remordimiento una oportunidad de redención. Pero la parte más sabia, la parte que había crecido y se había fortalecido en estos 6 meses de vida independiente, comprendió el verdadero propósito de su visita. ¿Quieres que vuelva? No era una pregunta, sino una afirmación. Keith asintió, con la esperanza brillando en sus ojos. Todavía te quiero, Audrey, y sé que puedo ser mejor. Podemos empezar de nuevo, con tus condiciones. Podemos conseguir un piso lejos de mis padres. Incluso estoy dispuesto a cambiar de trabajo si hace falta. Hace 6 meses, palabras como esas le habrían derretido el corazón. Pero ahora Audrey veía la situación con más claridad. Veía a un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Un hombre que podía estar realmente arrepentido, pero que seguía sin entender el problema. Kit, empezó suavemente, creo que lo sientes, y me alegro de que intentes cambiar. Pero no voy a volver. ¿Por qué no? Había una nota de desesperación en su voz. Si sigues enfadada, lo comprendo. Me merezco tu enfado. Pero a su debido tiempo. No se trata de enfado, interrumpió Audrey. Hace mucho tiempo que no estoy enfadada contigo. Pero he cambiado, Kit. Ya no soy la mujer que temía decir lo que pensaba para no enfadarte a ti o a tu madre. He encontrado mi fuerza, mi propósito, mi voz. Y no estoy dispuesta a arriesgar eso por una relación que ya me rompió una vez. No dejaría que volviera a ocurrir, insistió Kit. Te lo juro. Audrey negó con la cabeza. No lo entiendes. Esto no se trata solo de ti o de tu madre. Se trata de mí. Se trata de en quién me he convertido sin ti. Tomó un sorbo de té, reflexionando. En estos 6 meses, he construido una nueva vida. Enseño, ayudo a la gente, crezco. Tengo amigos de verdad que me aprecian por lo que soy. Por fin estoy viviendo mi vida, Keith, no la vida que alguien planeó para mí. ¿Y sabes qué? Me gusta esta vida. Keith se quedó mirándola largo rato, como si la estuviera viendo por primera vez. Tal vez era así. Tal vez estaba viendo a la Audrey real por primera vez, no la imagen que había creado en su imaginación. Has cambiado de verdad, dijo en voz baja. Estás radiante, como el día que nos conocimos en la feria del libro. ¿Por qué he vuelto a ser yo misma?, sonrió Audrey. La mujer que te llamó la atención hace 4 años, la que sentía pasión por el voluntariado, que soñaba con ayudar a la gente y no tenía miedo de ser ella misma. Y esta mujer no quiere saber nada de mí, concluyó Keith con amargura. Esta mujer quiere que encuentres tu propio camino, le corrigió Audrey con suavidad, como yo he encontrado el mío. Pero nuestros caminos se han separado, Keith, y es lo mejor, para los dos. Bajó la cabeza, admitiendo la derrota. Cuando Keith volvió a mirarla, sus ojos eran una mezcla de dolor y humildad. Lo entiendo, dijo, y respeto tu decisión. Es solo que... vaciló. Que sepas que siempre lamentaré haberte perdido, y que me alegro de verdad de que seas feliz, aunque sea sin mí. Terminaron sus bebidas en un silencio que ya no era incómodo, sino más bien apacible, como si por fin se hubiera resuelto algo entre ellos. Tengo que irme. Audrey miró el reloj. Mañana tengo que madrugar. Keith asintió y se levantó con ella. ¿Te acompaño? No, gracias, dijo con firmeza, pero no con dureza. Estoy acostumbrada a caminar sola. Salieron del café y se detuvieron en la acera. Adiós, Kit. Audrey le tendió la mano. Adiós, Audrey, le estrechó la mano, sosteniéndola un poco más de lo necesario.
Sé feliz. Ella asintió y se dio la vuelta para marcharse. Después de dar unos pasos, Audrey miró hacia atrás. Kit seguía de pie en el mismo sitio, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Una mezcla de pesar, orgullo y quizá por primera vez desde que se conocían, auténtico respeto. Audrey volvió a casa sintiéndose extrañamente ligera. Esperaba que la conversación con Keith reabriera viejas heridas, pero en lugar de eso le produjo una inesperada sensación de cierre, como si por fin se hubiera pasado la última página de un libro, permitiendo que comenzara una nueva historia. En casa, se duchó, se preparó un té de menta y se tumbó en el sofá con un libro. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Keith. ¿Habría cambiado de verdad? ¿Importaría aunque se hubiera convertido en una persona completamente distinta? Audrey sabía la respuesta. No se trataba tanto de Keith como de ella misma. Había superado aquella relación. Había dejado de ser la esposa callada que complacía a los demás. Ahora, cuando recordaba su matrimonio, le parecía una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Por fin había desplegado sus alas y no estaba dispuesta a volver a plegarlas. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Alice. Hola. La voz de la hermana de Keith sonaba inusualmente excitada. ¿Estás ocupada mañana por la noche? No, tengo la tarde libre, respondió Audrey. ¿Por qué? Necesito hablar contigo. Es muy importante. ¿Podemos vernos en el Bluebird a las 6? Por supuesto, dijo Audrey con recelo. ¿Pasa algo? No pasa nada, le aseguró Alice. Es que, una gran noticia. Prefiero decírtelo en persona. Después de la llamada, Audrey pensó en la extraña amistad que las había unido a Alice y a ella a lo largo de los meses. ¿Quién iba a pensar que sería la hermana de Keith quien se convertiría en una de las personas más cercanas a ella? Alice la había ayudado no solo económicamente, sino también emocionalmente, apoyándola en los días más difíciles de su divorcio. Poco a poco, su relación pasó de ser una alianza forzada contra Vivian a una verdadera amistad basada en el respeto mutuo y en experiencias similares. Al día siguiente, tras terminar su trabajo en la oficina de correos, Audrey se apresuró a ir al Bluebird. Alice ya la estaba esperando, dando golpecitos nerviosos con los dedos en su taza de café, igual que había hecho la primera vez que se vieron aquí, cuando había advertido a Audrey de los planes de Vivian. Hola. Audrey se sentó frente a ella. Pareces preocupada. ¿Qué te ocurre? Alice respiró hondo. He dejado el trabajo. ¿Qué? Audrey se quedó de piedra. Alice adoraba su trabajo de maestra de primaria. ¿Por qué? Porque me mudo. Alice no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa en la cara. A Portland. Me han ofrecido un puesto en un colegio público progresista. Es una oportunidad increíble. Nuevos métodos de enseñanza, creatividad, todo lo que he soñado. Alice, es maravilloso. Audrey estaba realmente emocionada. Pero, ¿tan lejos de tu familia? Exacto. Alice bajó la voz. Por fin me he decidido. Después de que dejaras aquí, empecé a pensar en mi propia independencia. Verte construir una nueva vida. Me inspiró, y me di cuenta de que nunca sería verdaderamente libre mientras viviera a la sombra de mi madre. ¿Cómo reaccionó? Preguntó Audrey con cautela. Aún no lo sabe, admitió Alice. Le dije que iba a ir a la entrevista, pero no le dije que ya había aceptado la oferta. Hablaremos este fin de semana, se rió nerviosa. Tengo 31 años y me da miedo decirle a mi madre que me mudo. Es normal, Audrey cubrió la mano de Alice con la suya. Vivian tiene una manera de infundir miedo, pero lo superarás. Eres más fuerte de lo que crees. Pidieron más café y postre y hablaron de los planes de futuro de Alice. Un nuevo trabajo, un lugar donde vivir en Portland, la oportunidad de vivir por fin su propia vida. ¿Cuáles son tus planes? Preguntó Alice. ¿Vas a quedarte en San Francisco? Por ahora, asintió Audrey. Me gusta mi trabajo en el Centro de Ayuda al Inmigrante. Estoy pensando en ir allí a tiempo completo, si puedo. Y también, vacila. Estoy pensando en sacarme el título de maestra. Volver a la universidad. ¿En serio? ¡Qué bien! Alice está muy emocionada. Serías una profesora estupenda. He visto cómo trabajas con tus alumnos. Aún son solo planes, sonrió Audrey. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo hacerlos libremente, sin expectativas. Hablando de las expectativas de los demás, se inclinó Alice. Kate vino a verme ayer. Dijo que te había visto.
Audrey se tensó. ¿Y qué dijo? Que parecías feliz y que por fin se había dado cuenta de por qué te había perdido. Alice negó con la cabeza. Ha cambiado mucho en estos meses. Por primera vez en su vida, le llevó la contraria a su madre, se negó a trabajar en la empresa de su padre y se buscó otra casa. Incluso se ha ido de casa. Me alegro por él. Se sincera Audrey. Espero que encuentre su camino como nosotros. ¿Crees que tiene alguna posibilidad? Preguntó Alice con cautela. Quiero decir, ¿contigo? Audrey se lo pensó un momento, pero luego sacudió la cabeza con firmeza. No. Ha pasado demasiada agua. Yo he cambiado. Él también. Nos convertimos en personas diferentes. Y aunque se convirtiera en el hombre perfecto, eso no es lo que quiero ahora. ¿Qué es lo que quieres? Libertad, respondió Audrey sin dudar. La oportunidad de crecer, de aprender, de probar cosas nuevas. Hacer mi propia vida según mis propias reglas. Quizá algún día vuelva a querer una relación, pero será diferente. Igualitaria, respetuosa, no manipuladora ni controladora. Alice levantó su copa. Por la libertad y por un nuevo comienzo, para los dos. Chocaron sus copas y se sonrieron. Dos mujeres que habían encontrado la fuerza para liberarse de la misma personalidad dominante. Dos mujeres que empezaban un nuevo capítulo en sus vidas. Ya había anochecido cuando salieron del café. Era una tarde fresca de abril, pero el aire tenía la sensación de que se acercaba el verano. Caminaron por la calle, hablando de la próxima mudanza de Alice y prometiendo mantenerse en contacto a pesar de la distancia. «¿Sabes?», dijo Alice, deteniéndose en un cruce en el que tenían que separarse. «Nunca pensé que diría esto, pero te agradezco que dejaras a mi hermano. No solo porque era lo correcto para ti, sino porque me dio el valor para cambiar mi vida. A veces necesitas ver a otra persona dar un paso para creer que tú también puedes hacerlo», respondió Audrey suavemente. Se abrazaron y Alice se dirigió hacia la parada del autobús, despidiéndose con la mano. Audrey la observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Orgullo por su amiga, expectación por su propio futuro y la tranquila confianza que solo da el conocimiento de la propia fuerza. Mientras volvía a casa, Audrey pensó en las extrañas vueltas que da a veces la vida. Hacía 6 meses estaba destrozada y asustada, sin saber qué pasaría después. Ahora caminaba por las calles de San Francisco con el paso seguro de alguien que conocía exactamente su camino. Tenía un trabajo satisfactorio, amigos que la apreciaban y planes para el futuro que había elegido para sí misma. Por supuesto, no todo era perfecto. Su piso es pequeño, apenas tiene dinero y a veces se siente sola. Pero esas dificultades eran suyas y las afrontaba con el rostro abierto, sin miedo ni dudas. Al pasar por delante de una pequeña galería de arte, Audrey se detiene ante un escaparate. Un cuadro le llamó la atención. Una mujer de pie al borde de un acantilado con los brazos extendidos, como preparándose para despegar. Su pelo y su vestido ondeaban al viento, y en su rostro no estaba escrito el miedo a caer, sino la alegría de la libertad. Audrey sonrió al ver su reflejo en el cristal de la ventana. En aquella imagen se reconocía a sí misma. No la vieja, asustada y dependiente, sino una mujer nueva que había encontrado sus alas. Una mujer que se atrevía a dar un paso hacia lo desconocido y encontraba en ello su fuerza. Mientras Audrey volvía a casa, pensó en el simbolismo de su encuentro de hoy con Alice. Dos supervivientes celebrando su libertad, listas para un nuevo comienzo. No era el final de la historia, solo el principio. Un verdadero comienzo para ambas.